En algunas localidades navarras ya sabes que la gente se alojaban y vivían en cuevas. Ajá. ¿Y en Lodosa hay cuevas o no hay cuevas? Sí, he oído que hay, ahora no he visto ninguna. Ay, Sí. porque has visto el cartel ahí, que si no, ¿de qué vas a saber? Yo- Pues mira, esta se construyó en el 21. En el 21. Sí, vamos a conocer a la familia, a los hermanos Duque. Vale, pues. ¡Hola, Amparo! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Amparo, Gabriel. El gusto es mío. Hola, Amparo, yo también te quiero dar 2 besos, que luego solo queda bien Gabriel y yo mal. Vale. Gracias. ¿Ahí has estado en una cueva Pues, como esta? Una cueva habitable, no. Pero esto es casi una casa, Amparo. Te ha llamado la atención, ¿no? Me ha llamado la atención, Te pensabas lo bien que era que está. arenilla y... Yo pensaba pues que era todo color tierra o color No. piedra. Está encalada, Ah, toda encalada, mira, mira, mira. pero está hecha con pico y pala, ¿eh? Porque ahí se notan los picazos. Sí, lo hemos querido mantener porque mi hermano dijo, aquí está el sudor de nuestro padre. Y él la hizo y la vamos a conservar. Florencia y Rufina se casaron Cuando tenían 24 años, en el año 28. y la cueva ya estaba construida, Sí, estaba a medias. a medias. Porque ellos la compraron sin terminar de hacer. Pero el suelo, que todavía está así destrozado, y todo lo que existe en la cueva, todo está hecho por mi padre. Y cada vez que se ampliaba la familia había que, Bueno, pues que cavar. él hacía, claro, había que cavar. Pero esto era muy familiar y se ayudaban unos a otros. Aquí en las cuevas vivíamos más de 200 familias y se ayudaban unos a otros a cavar la cueva. Mira. Sí. O sea, que Bien. cuando iba a aumentar, sí. La familia se Nosotros- ayudarían unos a otros. Nosotros no somos más hermanos que 3, porque fusilaron a mi padre, 5 años de casado, eso estaba. 5 años de casado, y lo fusilaron, en Zaragoza, en Torrero, en el cementerio de Torrero, en el Paredón. Entonces, su madre habría trabajado lo invencible. Mi madre se quedó viuda, enferma, y nos recogió mis abuelos, y nos cambiaron a la cueva de mis abuelos, y ya tenía yo 15 años cuando volvimos a vivir aquí. Mi hermano tardó en nacer 8 meses después de muerto mi padre. Se quedó mi madre embarazada y mi padre ni lo sabía. En la dichosa guerra, ¿verdad? Fue una tragedia. Pasamos muchas penurias, mucha hambre, muchas necesidades. Y muy mal vistos, porque claro, los fusilados les parecían, pues ¿por qué lo han fusilado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es todo envidias y rencor. Está mirando Gabriel y es un poco cotilla, como yo. Yo no sé si podemos visitar alguna que otra estancia, porque Sí. le va a sorprender, que tenían hasta horno, para hacer el pan. Sí, primero vamos a la cocina. Aquí es donde hacíamos el pan, pero no teníamos harina, ¿eh? Los dueños que tenían piezas de cereales, Sí. cuando recogían el cereal, entrábamos nosotros muy pequeños y recogíamos las espigas. Las majábamos con un palo en la calle y con ese trigo lo molíamos. Y ahí en las ollas esas que se cocinaba aquí. Bueno, mira, remolacha azucarera. Y nos la comíamos entonces, la remolacha, ¿eh? Mira qué cara me pone de disgusto. Pues no, no. Remolacha azucarera, pero con la cebada que Sí. espigábamos en el monte, la tostábamos en una sartén vieja y la molíamos y hacíamos malta, que es como si fuese café de cebada. Eso se hacía en Baztán. No, no. en Allá Baztán no. chocolate, ¿no? Allá Que traíais chocolate, de sí, Francia, ahora del sí. contrabando. Erais más Soria- ricos, más ricos Sí. que nosotros. En erais. Baztán existía mucho el contrabando. Mucho, mucho. Aquí éramos muy humildes. Bueno, Muy allá también, humildes. allá también, allá también. Muy humildes. Sí. Porque al faltar mi padre quedamos estrelladas. Ya, me imagino. Entonces yo tenía 3 años, la posguerra Claro. fue durísima, durísima. Amparo, tengo una duda o una intriga. ¿Estas cuevas se compraban o las cedía el ayuntamiento o simplemente Mira. las Esta mi padre la compró, a medio hacer, a medio hacer? comprada, a un particular. El aceite era muy escaso en la posguerra. Mira, me mandaba mi madre, a mi hermana y a mí, a buscar sebo a las carnicerías, la del cordero. Y con esa grasa que la regalaban, pues entonces apañaban las patatas.
Amparo, me he quedado impresionado el montón o los miles y miles de picotazos que habría tenido que dar sí. tu padre para construir esto. Bueno, sacaban la tierra al hombro con cunachos Seguro. y seguro. con carretillas. Pero ya te he dicho que la gente era muy familiar y se ayudaban unos a otros. ¿Dónde trabajaste, Amparo? Yo, cuando Sí. era niña, madre mía, me sacaron del colegio a los 12 años y me pusieron a cuidar niños. ¿Sabes cuánto ganaba? 15 pesetas al mes. Nosotros también éramos de un caserío humilde. Allá el caserío fuerte pues tenía... Entonces no pasarías hambre tú. Pues mulas y caballos y yeguas para trabajar. Que no pasarías hambre, No, tendrías hambre no. leche y queso y todo, Sí, ¿no? eso Pues sí. nosotros eso no lo veíamos. Claro, claro. No lo veíamos, bueno, ni en sueños. Remolacha. Ni en sueños. Hombre, nosotros No lo teníamos veíamos. vacas y ordeñábamos y bueno, leche no nos faltaba. El trozo de pan blanco, en mi niñez, en la guerra y la posguerra, era artículo de lujo. Se me estaba ocurriendo que eres una buena cocinera. Bueno, sí. ¿Sí, no? Sí, me han enseñado a guisar muchísimo. Gabriel te ha cogido los espárragos Ah, bueno. y tú le enseñas a pelar. Ah, vale. Y yo me los como. Ah, ¿Vale? bueno. ¿Os bueno, parece bien? Bueno, pues Qué lista, qué lista. ¿Eh? Venga, Nos hace qué lista. trabajar a nosotros. Bueno, Cada día soy más inteligente.